Muchas gracias a Proética, a Transparency International por persistir en este esfuerzo. Los felicito por haber convocado además ahora un conjunto seleccionado de universidades en esta tarea que ciertamente es clave para el desarrollo del país. Vamos a presentar los resultados recordando cómo fue el trabajo de esta encuesta. Es una encuesta hecha a nivel nacional de principales ciudades, a nivel nacional urbano. Forman parte del estudio 16 ciudades de todo el país. Se han hecho 1.314 encuestas. Hemos utilizado, como hacemos ahora ya en todos los estudios, tablets, lo cual garantiza, digamos, mucho mejor que el antiguo método de lápiz y papel, la fiabilidad de los datos. Y el trabajo ha sido hecho en el mes de agosto, así que es muy reciente. Este es el detalle de las ciudades en que hemos participado, la composición de la muestra. Como ven, está casi todo el país representado. Como mencionaba Jorge Medina, hay un tema de contexto clave acá para tomar en cuenta, y es lo que ha ocurrido en los últimos meses, que es el escándalo Lavajato, ¿no? El escándalo Lavajato, como ustedes saben, ha afectado a toda América Latina, y el Perú es uno de los países donde más nos ha golpeado conocer que autoridades muy importantes, incluido por lo menos 2 expresidentes, podrían estar involucrados, han sido denunciados por estos hechos. La opinión pública, que no siempre sigue la política en detalle, sin embargo, sí tiene muy presente este tema. 75% de la población ha escuchado hablar del escándalo según esta encuesta, y por supuesto esto tiene efectos negativos que hemos visto en el indicador de competitividad que mencionaba Jorge, pero también en la vida cotidiana de la población, porque genera mayor desconfianza en el Estado, ¿no? Y la mayor confianza en el Estado tiene una serie de consecuencias, como por ejemplo también la segunda razón, menor crecimiento económico, porque se paralizan obras, se demoran mucho en aprobar otras, etc. Yendo a los resultados más destacados del estudio, la corrupción aparece nuevamente junto con la delincuencia como los 2 grandes principales problemas del país, prácticamente con la misma cifra. Más del 50%, 52% señalan que la corrupción es uno de los principales problemas del país, y si ustedes ven la curva, es el punto más alto desde que tenemos registro. ¿A quiénes preocupa más? A la población más educada, niveles económicos A y B, un poco más los hombres que las mujeres, pero es un tema en realidad que nos golpea a todos. Cuando hacemos el análisis entre Lima e interior, acá es un hecho que vale la pena destacar. La delincuencia se siente más en la capital, ¿no? Somos 10 millones de habitantes, pero la corrupción preocupa más en el interior del país. O sea, en el promedio de las otras 15 ciudades, la corrupción tiene mayor número de menciones que la seguridad ciudadana. Donde las cifras son aún más contundentes es cuando preguntamos por el principal problema que enfrenta el Estado. Y ahí sí, 62%, ¿no? Muchísimo más que el segundo lugar, señala que es la corrupción. Y nuevamente es también la proporción más alta desde que se tiene registro. Esta pregunta se ha hecho ya desde el año 2006 por lo menos, y las cifras han ido creciendo año a año y ahora es 62%. Preguntamos también si creen que la corrupción habrá disminuido en el próximo lustro, y la verdad es que la perspectiva es bastante pesimista. El 49% piensan que habrá aumentado, 35% que seguirá igual, y solamente 12% que habrá disminuido. Entonces hay una perspectiva pesimista que se sustenta en que no se aprecia grandes cambios en este sentido. Entre aquellos que tienen una percepción negativa de la economía, pues hay una menor esperanza que la corrupción disminuya en los próximos años. ¿Cómo nos afecta la corrupción? La desconfianza en las instituciones es uno de los aspectos más graves. Las instituciones más corruptas del país, en la percepción de la ciudadanía, son el Poder Judicial, el Congreso y la Policía, precisamente las instituciones llamadas a combatir la corrupción. Aquí, sin embargo, hay una pequeña buena noticia,
y es que la percepción de la Policía Nacional como institución, una de las instituciones corruptas del país, ha disminuido, ¿no? En años pasados superaba el 50%, después cayó al 42%, hoy es el 36%. Algún avance se está observando en ese campo. En cambio, a nivel del Poder Judicial y el Congreso no se ve mayor variación. Si la corrupción impacta en la economía familiar, no hay duda, ya lo dijimos, la población le preocupa la corrupción porque reduce sus oportunidades, ¿no? de salir adelante, de trabajar, conseguir empleo, se reduce su confianza en el Estado, perjudica la economía familiar. Luego hemos hecho un análisis más específico sobre la tolerancia a la corrupción. Es un tema que hemos medido ya en otras mediciones, y lo que nos permite es ver que el problema va más allá de las autoridades porque llega también al ciudadano común, y es que cuando planteamos ciertas actitudes, como por ejemplo que una autoridad elegida coloque a sus simpatizantes poco calificados en puestos clave, o que se pague una propina para que le perdonen a uno una multa, para que les den un trámite, o piratear servicios públicos como el agua, la luz, el cable, lo que encontramos es que hay un porcentaje de ciudadanos que está de acuerdo con eso, que en promedio da 7%, y hay un porcentaje que tiene una posición ambigua, que suma el 65%, es lo que llamamos una tolerancia media. Solamente el 27% señalan tajantemente: estoy en total desacuerdo con estos hechos, ¿no? Quien dice que estoy parcialmente en desacuerdo está diciendo que a veces sí, a veces no, por lo tanto lo hemos considerado también tolerancia media. Entonces, las cifras de tolerancia alta más tolerancia media suman 72%. Este es un tema grave porque implica que no basta con el trabajo, digamos, de perseguir a los corruptos o combatir la impunidad, sino que también hay que trabajar a nivel de los ciudadanos en la construcción, digamos, de valores. Y luego, en lo que se refiere a los funcionarios, a la gestión pública, digamos, hemos hecho otras 3 preguntas que tienen que ver con la gestión, y también los resultados son preocupantes. Es necesario algo de corrupción para poder facilitar el crecimiento de la economía y el desarrollo, sale 15%. Aquí sí hay un cambio significativo con respecto a hace 2 años. Hace 2 años era 51%. Probablemente lo que nos ha hecho cambiar como país en este tema ha sido precisamente el escándalo de Lavajato, ¿no? Al ver que muchas obras que creíamos muy importantes para el país en infraestructura han sido obras que tenían una motivación, digamos, incorrecta. Luego, si es necesario algo de corrupción para poder facilitar trámites y procedimientos, la respuesta aquí es 17% que dice que está de acuerdo. Y si no se debe sancionar a los funcionarios corruptos que hagan obras, un debate que fue importante en las elecciones municipales pasadas, 22% dice que está de acuerdo. O sea, en estos 2 indicadores, en cambio, la cosa se ha agravado. En promedio, 18% tienen una alta tolerancia a la corrupción en la gestión pública, 30% una tolerancia media, y 50% rechazan estas ideas. Sobre la empresa privada, hemos preguntado varios temas. Uno de ellos es el de la informalidad. La informalidad, claramente, la gran mayoría de la población siente que es negativa, y este dato es importante porque, como sabemos, la mayor parte de la población trabaja en la informalidad. O sea, no es que está ahí feliz de hacerlo, sino de que es probablemente el único camino que ha encontrado para afianzarse, ¿no?, su actividad económica, sus ingresos. 84% creen que es negativa porque no paga impuestos para el Estado y porque también genera más corrupción, porque es un elemento que a veces nos olvidamos. La gente, para vivir en la informalidad, tiene que corromper las autoridades para que la dejen seguir actuando en informalidad. Entonces, es un tema, digamos, que se retroalimenta negativamente. También la población piensa que las trabas burocráticas son un incentivo a la corrupción. Esto es importante, la empresa privada muchas veces ha sostenido esto, y la receta claramente es la simplificación, pero todavía falta mucho. A mayor cantidad de trabas, mayor, digamos, oportunidad para que los corruptos, digamos,
faciliten, ¿no es cierto?, una inversión o den un permiso a cambio de una coima, ¿no? Entonces es un tema que es crítico y la mayor parte de la población se da cuenta, incluso más que antes. Pero también piensan que el empresario privado que incurre en la corrupción, así haya sido incentivado por un funcionario, es cómplice. O sea, aquí no hay excusas, no es que uno sea víctima, el 85% piensan que aquel que incurre en corrupción es cómplice. La lucha contra la corrupción desde el Estado y el Estado, la sociedad civil en realidad, es calificada negativamente por la mayor parte de la población. Apenas los medios de comunicación se salvan parcialmente, es decir, hay un 4, 28, 32% que califican favorablemente el desempeño de los medios de comunicación en este esfuerzo, pero luego ya la Fiscalía de la Nación, la empresa privada, la Contraloría, etcétera, tienen bajos niveles de aprobación en su desempeño, y en la cola está el gobierno, el Congreso y los partidos políticos. Entonces, los poderes del Estado son los que están peor evaluados en la lucha contra la corrupción. En el caso del Poder Judicial, que es fundamental, la poca confianza que existe en la población, digamos, aumenta la percepción de que la lucha contra la corrupción es poco efectiva, ¿no? Entonces, tenemos que solamente 14% confían en que el Poder Judicial ayuda a combatir la corrupción en el país. Hay un 44% que confían poco y un 40% que no confían nada. Entonces, un gran tema pendiente para el Poder Judicial es cambiar su desempeño y también su reconocimiento público por ese desempeño, ¿no? Sin embargo, la tarea principal recae en la Presidencia de la República. Ya lo adelantó Jorge Medina, la población espera que sea el propio presidente quien lidere esto, dada la importancia que tiene para la sociedad, para el desarrollo. No es un tema que puede ser relegado, es un tema que debe ser asumido por la Presidencia de la República. 44% piensa así. Sobre la ciudadanía, la opinión pública considera que puede contribuir, digamos, de distintas maneras. Lo que reclama, en todo caso, como medidas para luchar contra la corrupción, es el incremento de penas y sanciones. Normalmente eso es frecuente en las encuestas, la gente piensa que la solución siempre está en más penas y sanciones, pero también hay un 49% muy importante que considera que debe reformarse el Poder Judicial. Y esta opinión ya es mayoritaria en el caso de Lima, que es normalmente la población más informada. Y el tercer factor que aparece con fuerza es mejorar la educación en valores en las escuelas. Ya yendo a la conducta individual de cada ciudadano, la población piensa que debería, digamos, estar dispuesta a denunciar actos de corrupción. Uno de los problemas es que tenemos un bajo nivel de denuncia. No votar por candidatos ni partidos políticos corruptos, eso es fundamental. Lamentablemente todavía hay mucho por hacer ahí, hay una reforma electoral pendiente, pero desde el punto de vista, digamos, del ciudadano y organizaciones como Transparencia ayudan a eso, a informar quiénes son los candidatos que tienen algún tipo de antecedentes o cuestionamientos, y de esa manera pues no votar por ellos. Y el tercero, por supuesto, es el no pagar coimas, ¿no? Como conclusiones, 4 o 5, lo primero que queda claro es que la corrupción es el principal problema del Estado y, junto con la inseguridad, los dos problemas que más preocupan a la ciudadanía. Recientemente el caso Lavajato ha agravado esta percepción y ha incrementado la desconfianza en el Estado, lo cual dificulta naturalmente el desarrollo, pero es un tema clave para resolver. En segundo lugar, que el Poder Judicial y el Congreso encabezan el ranking de percepción de la corrupción. No podemos afirmar que sean, por supuesto, todos corruptos, no lo son, hay mucha gente honesta en cada institución, pero la imagen que tienen estas dos instituciones claves de la democracia está muy devaluada. La policía ha mejorado algo, pero todavía falta mucho camino por recorrer. La tolerancia a la corrupción es muy preocupante. Hemos encontrado que el 7% tiene una tolerancia alta, 65% media y 27% un rechazo definido. El caso de la corrupción en la gestión pública, la tolerancia alta es 18%, la media 30% y el rechazo definido 50%. En ambos casos, mejor que en la medición anterior, pero todavía en cifras muy elevadas. Y por último,
La comprensión de que las trabas burocráticas y la informalidad alientan la corrupción es mayoritaria y creciente. Es decir, tenemos que trabajar en esos dos frentes y eso tiene respaldo ciudadano. Pero al mismo tiempo, la gran mayoría considera que un empresario que acepta una coima es cómplice del delito. O sea, no hay excusas. Finalmente, los medios de comunicación despiertan cierta confianza en la ciudadanía para luchar contra la corrupción, pero la mayoría espera que sea el presidente de la República quien lidere esta lucha y que esto incluya también un esfuerzo por reformar el Poder Judicial y que se incrementen las penas y las sanciones para los corruptos. Muchas gracias.